Ecos de venganza resonaban por toda la Meca. Nada más terminar la batalla de Badr, los politeístas de Quraysh comenzaron a diseñar un plan para recuperar su estatus y sanar su orgullo, que no se puso en práctica hasta un año después. ¿Creéis que tuvieron éxito? Bienvenidos a Canal Fasila. Saludos de paz. Tercer año de la emigración. Al-Abbas, el tío del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, que vivía en la Meca, envió una carta a su sobrino alertándole de que un ejército de más de 3.000 hombres marchaban hacia Medina. Quraysh tenía ahora los apoyos de las grandes tribus de Kinana y Tihama y también de los beduinos del desierto. Bien armados, con 200 caballos, 700 armaduras. Algunos dignatarios iban acompañados de sus esposas que les arengaban con sus cánticos a luchar y vengarse. Abu Sufyan era el comandante en jefe de los idólatras, Ikrima ibn Abu Jahal lideraba el flanco izquierdo y Khalid ibn al-Walid el derecho. El mensajero paz y bendiciones solo tenía alrededor de una semana para organizar su tropa e idear una estrategia. ¿Pero por qué quería luchar Quraysh? Por varios motivos. Primero, animosidad hacia el Islam. Segundo, deseo de venganza por Badr. Y tercero, razones económicas, ya que la Medina musulmana suponía una amenaza para sus caravanas. Y cuarto, por la amenaza política que suponían ahora los musulmanes por sus alianzas con otras tribus. Nuevamente recurrió a la shura, a la consulta con sus compañeros. Básicamente tenían dos opciones: esperar al enemigo en la ciudad y combatirle calle a calle, lo que hoy se llama guerra urbana, o bien salir a su encuentro a campo abierto a las afueras. El enviado paz y bendiciones abogaba por quedarse en Medina, pero la mayoría, sobre todo los jóvenes que no habían participado en Badr, defendieron la segunda opción. Al final de la deliberación y viendo que la mayoría estaba animada a salir al encuentro de los idólatras, el profeta decidió ir en consonancia con la mayoría. Algunos compañeros pensaron que se había forzado al profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam a tomar tal decisión, así que se dirigieron a su casa para rectificar, pero él se negó por su respeto al consenso de su gente. La inferioridad numérica del ejército musulmán era manifiesta, 1.000 hombres frente a 3.000. Pero si esa desventaja suponía una dificultad, un imprevisto vino a empeorar la situación y casi desestabiliza a los creyentes. De camino al área de la montaña de Uhud, el líder de los hipócritas, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, desertó y con él 300 de sus hombres. De repente, el 30% de las filas musulmanas se echan atrás. Ibn Salul se justificó diciendo que su opinión era combatir dentro de la ciudad y que el mensajero de Dios, la paz sea con él, no debía haberse dejado influir por los jóvenes. Abandonar un ejército en inferioridad en un momento tan crítico no tenía otra razón que la de sembrar el caos y la confusión, aunque con ello puso en evidencia su hipocresía a los ojos de todos. Pero la decisión estaba tomada, no había vuelta atrás. Llegan a Uhud, al oeste de Medina. El mensajero, la paz sea con él, explica a sus compañeros el plan. Los jinetes y soldados combatirían en el campo, mientras los arqueros estarían apostados en la colina, posición que no debían abandonar bajo ningún concepto, tanto si iban ganando como si iban perdiendo, hasta recibir nuevas órdenes. El campamento musulmán estaba resguardado por 3 de sus lados por la propia montaña y el único franco abierto debía quedar protegido por los arqueros. El enviado, la paz sea con él, dividió su ejército en 3 batallones. Los emigrantes bajo el mando de Musab ibn Umair, los Aus con Usayd ibn Hudayr y los Hazraj con Al-Habab ibn al-Mundir. Abu Sufyan envió un mensajero para intentar que los Ansar abandonaran a sus hermanos musulmanes, alegando que la cosa no iba con ellos, pero no era algo propio de gente tan fiel como los acogedores de Medina. Nada más empezar la batalla, los musulmanes dominaron a sus enemigos y dispersaron sus filas. Los Quraysh empezaron a huir ante la desesperación de algunos de sus líderes y cuando parecía que todo había acabado, sucede lo impensable, lo que no estaba en el plan.
ante la inminente victoria musulmana, cuando los idólatras huían dejando todos sus bienes, parecía que solo quedaba el botín, el cual estaba al alcance de la infantería y la caballería. En ese momento, 40 de los arqueros desobedecieron la orden del profeta y descendieron de la colina. Solo unos pocos quedaron en sus posiciones. Mientras todo esto sucedía, había un general astuto que lo observaba pacientemente todo. Sabía que no podía hacer mucho con su caballería mientras los musulmanes guardaban sus posiciones. Cuando los arqueros dejaron su posición, era su oportunidad para entrar en la arena. Khalid ibn al-Walid, que Dios esté complacido con él, rodeó rápidamente el monte Uhud y atacó el ejército musulmán por la espalda, provocando una gran confusión y dispersión entre los musulmanes y muchas bajas. Incluso puso la vida del profeta, la paz sea con él, en real peligro. Cuando el mensajero de Allah vio el ataque de Khalid, en lugar de reaccionar instintivamente y huir como hacen muchos, alertó a sus compañeros y les conminó a neutralizarlo. Sus llamadas al orden le convirtieron en una diana fácil, ya que su voz llamaba también la atención de los enemigos. Solo 9 compañeros estaban con el profeta Mohammed, la paz sea con él. 2 de ellos, los emigrantes Sa'd ibn Abi Waqqas y Talha ibn Ubaydillah, que eran expertos arqueros, y los 7 restantes eran Ansar, que pronto morirían mártires. Subieron a la montaña para reagruparse y ver qué estaba pasando. Se refugió en una abertura en la montaña, pero los idólatras les alcanzaron. No hubo momento de mayor peligro en la vida del enviado, que la paz sea con él. Era tal el amor que sentían los compañeros por el mensajero de Dios, la paz sea con él, que Sahaba como Qatada subieron corriendo a protegerle, y al ver la lluvia de flechas que se dirigían al profeta, la paz sea con él, no dudó en poner su cuerpo como un auténtico escudo humano. Cuando el mensajero, la paz sea con él, vio que alcanzaron un ojo a Qatada, lloró e hizo un dua por él. Atacaron al profeta Mohammed, la paz sea con él, cayó de su montura, hirieron sus labios, le rompieron varios dientes y algunos aros de su cota de malla se clavaron en su cara, que terminó ensangrentada. Imaginad qué sentiría su corazón al ver a compañeros tan queridos por él a su alrededor muertos o seriamente heridos. ¿Qué palabras podrían salir de sus labios? No fueron palabras de odio hacia sus enemigos, sino de pena y compasión. Dijo: Señor mío, perdona a mi pueblo porque no saben lo que hacen. En el momento más crítico, una gran mujer destacó, la ansaría Nusayba bint Ka'b, que Dios esté complacido con ella. Esta compañera había ido a Uhud para llevar agua y ayudar a los heridos, pero viendo que el profeta, la paz sea con él, era atacado, rápidamente cogió una espada y luchó contra los politeístas. El mensajero, paz sobre él, nunca animó a las mujeres a tomar las armas, pero cuando vio su arrojo, pidió a Dios que la protegiera y le diera la victoria. El gran compañero Musab ibn Umair, Dios esté complacido con él, el primer embajador del Islam que había sido enviado a Medina antes de la migración, un joven muy querido por todos, muere en combate. Se parecía físicamente al mensajero y con el caos del momento se extendió el rumor de que el profeta, la paz sea con él, había muerto, y esto generó más confusión y desánimo aún. Finalmente, a uno de los sahaba reconoció al mensajero de Dios y avisó a los demás para que subieran a su encuentro. El profeta Mohammed no pidió ayuda a los judíos para la defensa de Medina. A pesar de que la constitución que habían firmado les obligaba, sabía que la respuesta iba a ser negativa. Muhayriq era el único judío que les animó a luchar, recordándoles este compromiso, pero cuando llegó el sábado se excusaron diciendo que era en el Sabbat, no podían hacer nada. Este noble judío luchó hasta la muerte, no por la religión, sino por lealtad al pacto. El profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, elogió diciendo: Muhayriq es el mejor de los judíos. Cuando Khalid vio la reagrupación de los musulmanes en el monte, haciendo inútil cualquier intento de su caballería de causar más daños, ordenó la retirada, dando la venganza de Quraysh por cumplida. La batalla terminó con un saldo de 22 quraishitas y 70 musulmanes muertos.
Una tristeza profunda invadió a los musulmanes al regresar al campo de batalla. Vieron algunos cadáveres de sus queridos compañeros mutilados, como el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam, Hamza, que Dios esté complacido con él. Esta horrible práctica no tenía precedentes en la historia de Arabia. Sin embargo, aunque el mensajero, la paz con él, en su humanidad, inicialmente deseó hacer lo mismo por venganza, rápidamente exigió que ningún cuerpo, por respeto a la integridad de esa creencia divina que somos los seres humanos, fuera torturado ni mucho menos mutilado. Dice Dios Altísimo en el Sagrado Corán: si os agreden, responded del mismo modo que se os ha agredido, y no os excedáis. Pero si sois pacientes y perdonáis, será lo mejor para vosotros. Esta derrota podría convertir Medina en objetivo fácil a los ojos de algunas tribus hostiles o temerosas de la realidad que emergía en Arabia. ¿Qué sería de su población civil? Mujeres, niños, ancianos. No había tiempo que perder. Rápidamente se prepararon y marcharon a Hamra, a las afueras de la ciudad. Ma'bad, que era un noble de la tribu de Jusá, no estaba de acuerdo con la atrocidad que había cometido Quraysh. Fue a darle el pésame a los musulmanes y les aconsejó que encendieran fuegos de manera separada por la noche, y así los mecanos pensarían que venía un ejército enorme y descartarían atacar Medina. Ma'bad fue a ver a Abu Sufyan y le informó de este supuesto despliegue extraordinario de tropas musulmanas, y les aconsejó que se fueran, y así hicieron. A los 3 días los musulmanes regresaron. Dolor y decepción a la vuelta a Medina, muchas vidas perdidas y la culpa de saber que la derrota fue el resultado de la desobediencia de los arqueros por su afán de conseguir un botín. También eran conscientes de que la decisión de enfrentarse a las afueras había sido en contra de la opinión del mensajero. Los días posteriores descendió la revelación acerca de la batalla de Uhud, los desacuerdos, la desobediencia, la derrota y la reacción del mensajero, que la paz sea con él, que fue realmente comprensivo con sus compañeros y pudieron superar juntos esta crisis sin rupturas. Fue por la misericordia de Dios por lo que has sido indulgente con ellos, pues si hubiera sido severo o duro de corazón, se habrían distanciado de ti. Así pues, perdónales e implora el perdón de Dios en su favor y consúltales cuando haya que tomar una decisión. Luego, cuando la decisión esté tomada, pon tu confianza en Dios, pues Dios ama a quienes ponen su confianza en Él. Nunca les condenó por dejarse llevar por sus impulsos ese día. A pesar de haber sido alimentados con la educación espiritual, la tentación de los bienes materiales, más la propia de la época preislámica, les hizo flaquear. En el pasado, las victorias se medían por los botines. Ese pasado era parte de su identidad, de su cultura, y es algo que nosotros mismos, sobre todo los nuevos musulmanes, experimentamos. Nuestra forma de vivir no es algo que podamos cambiar de la noche a la mañana, pero sí podemos trabajar. No había tiempo para el fatalismo, pero sí para el aprendizaje. Tampoco era momento del optimismo ilusorio. Uhud nos demuestra que el camino del creyente no es fácil, está lleno de altos y bajos. Las mismas heridas del profeta, sea con él, evidenciaban su humanidad. Nada está garantizado. El mensajero de Dios había tenido un sueño en Meca que no supo su interpretación hasta después de Uhud. De Abu Musa, que el mensajero de Allah, la paz sea con él, dijo: vi durante un sueño que emigraba de Meca a una tierra en la que abundaban las palmeras. Creí que era Al-Yamama o Al-Haya, pero era la ciudad de Yathrib, Medina. Durante este sueño vi que estaba blandiendo una espada cuya parte superior estaba rota, y esto es lo que sucedió en los creyentes el día de Uhud. Luego yo la blandía de nuevo y todo volvía a estar bien. Y eso es lo que pasó cuando Allah nos otorgó la victoria y la unión de los creyentes. También vi unas vacas y Allah es el que hace el bien. Ese es el grupo de creyentes en el día de Uhud y el bien que Allah nos trajo después de ello y la recompensa por afirmar la verdad que Allah nos concedió después del día de Badr. Claro que fue una derrota en el sentido de vidas humanas, 70 musulmanes frente a 22 politeístas, pero hay muchas maneras de leer las victorias más allá de los caídos. La meta de los creyentes era proteger Medina y lo consiguieron, y esto era ya una gran victoria.
Quraysh tampoco logró acabar con los musulmanes y sus caravanas seguirían estando en peligro. Uhud expuso a los hipócritas e hizo que se dieran cuenta del peligro que suponían para la comunidad. Al ver al mensajero sallallahu alaihi wasallam herido, nos damos cuenta de que todos, absolutamente todos, vamos a pasar por dificultades. El éxito en esta vida y en la otra solo viene con las pruebas y la paciencia. Si siempre todo hubiera ido a favor de los musulmanes, más hipócritas habrían entrado al Islam y sería muy difícil distinguirles de los creyentes. Muy importante, las consecuencias de desobedecer a Dios y al mensajero, y esto podemos extrapolarlo a la realidad. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando nos alejamos de Él? Alabado sea. Los beneficios de la unión. Cuando un creyente se aísla es débil. Sin embargo, cuando nos unimos y trabajamos juntos, a pesar de las diferencias, somos más fuertes. Para los creyentes el esfuerzo por la causa de Dios es una oportunidad para borrar los pecados y aspirar al paraíso. Por el contrario, para los incrédulos fue una prueba en contra como recompensa para sus injusticias. Las experiencias moldean nuestro pasado, pero no podemos hacer un juicio definitivo sobre una persona por lo que ha hecho anteriormente, ni saber qué camino va a tomar en un futuro. Hasta que nos llegue el último aliento, hay oportunidad para cambiar o rectificar. El ejemplo más claro quizás lo tengamos con Abu Sufyan, Khalid ibn al-Walid, Washi, Hind bint Utba, etc., que fueron los protagonistas en esta matanza, pero que años más tarde abrazarían el Islam, se borrarían sus pecados con ellos y pondrían a disposición del Islam lo que mejor sabían hacer. Y esto es algo que nos da mucha esperanza. Agradecemos a nuestro Creador la gran oportunidad de poder haber grabado este capítulo de la vida de Mohammed sallallahu alaihi wasallam in situ, en el propio Uhud. Antes de marchar visitaremos la tumba de los mártires, de grandes sahaba que dieron sus vidas para salvaguardar su fe y para que hoy en día siguiera vivo el mensaje del monoteísmo, la ilaha illallah. Pedimos a Allah que les conceda el rango más alto del jardín. Amén.